¿Lo tenemos? Amén. Amén. Dice la Escritura: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios, te damos gracias en esta tarde. Declaramos que tu palabra nos edifica, que tu palabra nos instruye, Señor, y que tu palabra es una bendición a nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús sujetamos todo lo contrario a tu palabra en esta tarde y declaramos que estamos en victoria y que estamos bendecidos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, hay un título ahí, San Mateo capítulo 11, versículo 25. Tengo en mi Biblia un título que dice: venid a mí y descansad. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que vengamos ¿a quién? A Él, para descansar. Una vez estando en Cristo, está el descanso. Dice ahí en el verso 25: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: y alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera ¿qué? Revelar. Entonces vemos ahí que las cosas le fueron reveladas ¿a quién? No fueron reveladas a sabios ni entendidos, sino a los niños, o sea, a usted y a mí, a gente que tenemos capacidad en Dios de recibir su palabra, de estar en Él. Y el Señor sigue hablando en estos versículos y sigue declarando allá en el versículo 28: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. El Señor no dice los voy a hacer descansar más adelante, no dice los haré, tiempo presente, los voy a hacer ¿qué? Descansar. El Señor nos habla aquí a través de su palabra y nos dice que en Él tenemos ¿qué? Descanso. ¿El descanso está ¿dónde? En el Señor Jesucristo. Una vez que venimos a Cristo, usted y yo descansamos en Él. O sea que el descanso es ¿quién? Cristo. El descanso es el Señor Jesucristo. Venid a mí, hace la invitación. Todos los días nos está diciendo: vengan a mí, y van a descansar. ¿Quieren descansar de todo trabajo del mundo, de la vida? Todo trabajo, todo maltrato, quizás familiar, en el pasado y tantas cosas. Vengan a mí. ¿Quieren descansar de tantas cosas en las cuales somos oprimidos por el enemigo o el sistema o el mundo? ¿Quieren descansar de eso? Vengan a mí, dice el Señor. La solución está: venir a Jesucristo, venir al Señor Jesucristo. Y hoy se celebra el sistema, el mundo, la muerte de Cristo. Y esto tuvo que un propósito, hace más de 2000 años tuvo que un propósito. Y fue que junto con Él, al morir y al resucitar, junto con Él resucita o aparece la iglesia. ¿A dónde aparece la iglesia? Después de que el Señor resucita. ¿Y quiénes son la iglesia? Diga yo. Nosotros somos la iglesia. Yo soy la iglesia. ¿Por qué? Porque dice la palabra que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Al Señor resucitar, dice que nos dio ¿qué? La vida eterna, vida abundante. Entonces el Señor aquí nos hace esa invitación. Pasamos afanados por X o Y situación, preocupados por tantas circunstancias,
preocupados por el hogar, preocupados por los hijos, preocupados por tantas cosas. Pero dice aquí en la palabra: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. ¿Queremos descansar? Solo en Él hay descanso. Yo a veces paro de trabajar y digo: voy a descansar 2, 3 días, y cuando me vuelvo a trabajar me voy más cansado. ¿Por qué? Porque el verdadero descanso está en el Señor. En Cristo está el descanso. No es cuando nos mudamos, nos vayamos para la eternidad, diga: usted ya descansé. No, el descanso está en el Señor. A Israel se le prometió, o se le dio una palabra de que iba a salir de Egipto, de la servidumbre, de la esclavitud, y iba a ser llevado a una tierra que fluye leche y miel, y que allí hallaría ¿qué? Descanso. Pero Israel, la Israel física, la Israel que nosotros conocemos como pueblo literal en la tierra, esa Israel no ha encontrado el descanso, porque ese Israel no ha entendido que el descanso está en Jesucristo. El descanso está en el Señor, no es en una tierra física, no es en un lugar, es en Cristo. Por eso aquí Él dice: venid a mí. Y a Israel también le dijo: lo voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, y allí tendréis paz, tendréis descanso. Y no han tenido descanso, porque el verdadero descanso está en el Señor, está en Él. Luego dice el siguiente versículo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nuestras pruebas, dificultades, circunstancias las llevamos ¿en quién? En el Señor. Cuando nosotros llevamos nuestras enfermedades, dolencias, problemas, dificultades, falencias, bueno, todo lo llevamos nosotros sobre nuestros hombros, es más pesado. Pero dice: llevad ¿qué? Mi yugo sobre vosotros. El yugo del Señor debe estar en nosotros. Y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. ¿Cómo es el Señor? Manso y humilde. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Mansos y humildes. Ser mansos y humildes. Que cuando alguien nos saque la piedra, callemos. Dejemos que pelee solo. Porque ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Ya no somos nosotros. Tenemos a alguien que nos defiende. Estad quietos, dice el Señor. No nos afanemos a hablar. Porque Él es que manso y humilde de corazón. Y si encontramos esto en Cristo, dice: hallaremos descanso para vuestras almas. Encontramos el descanso en el Señor. Así que tantas cosas que nos suceden se las dejamos al Señor, para que Él obre, porque en Él está el verdadero descanso, en el Señor. Muchas veces molemos aquí, trabajamos allá, nos afanamos allí para encontrar un descanso. Si yo tuviera bastante dinero, descansaría, dice uno. Mentiras, el que tiene más dinero es el que más trabaja, más se esfuerza, más se preocupa. ¿Por qué? Porque el descanso no está en la riqueza, en lo que tengamos, en lo que poseamos, en un lugar, en cosas. El descanso está en el Señor. En Él está el verdadero descanso. Luego dice, verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el Señor el yugo es ¿qué? Fácil, y ligera es la carga. Las cargas en el Señor son más fáciles. Muchas veces nosotros tenemos problemas, pruebas, circunstancias, ¿cierto? Y uno se preocupa, Señor, ¿y ahora y cómo hago? Pero cuando uno descansa en el Señor, cuando uno viene a Él, dice que el yugo es más fácil. Las preocupaciones son más fáciles y más ligera que la carga en el Señor. En el Señor todas las cargas son más que, más fáciles. Juan capítulo 3, San Juan capítulo 3, versículo 35. Vamos adelante la palabra. San Juan capítulo 3, versículo 35.
Gloria al Señor. San Juan capítulo 3, versículo 35. ¿Qué dice la palabra? El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado ¿qué? En sus manos. El Padre ama al Hijo. ¿Cuántos lo creen que es así? Y todas las cosas ha entregado en sus manos. Todo es del Señor, todo es de Cristo. Usted y yo somos de Él. Verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá ¿qué? La vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna. ¿A dónde está la vida eterna? En el Hijo, en Cristo. Ahí está la vida eterna. Pero ¿qué dice la palabra? Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué dice? No verá la vida. ¿Cuál vida? La eterna. Sino que la ira de Dios está sobre él. Mis amados, hay que tener cuidado, porque no es solamente creer, sino esforzarnos a permanecer en Él. ¿Para qué? Para que la ira de Dios no esté sobre nosotros, o sobre aquel que no cree, sobre aquel que no camina, sobre aquel que no se esfuerza. Hay que tener cuidado de esas cosas, estar atentos a eso, porque el Señor sí nos invita: venid a mí, los que estén trabajando cargados, yo los hago descansar. En Él tenemos descanso, pero hay que esforzarnos a permanecer en el Señor, a permanecer en Él. San Juan capítulo 10, versículo 15, ¿qué nos habla? Más adelantico, San Juan capítulo 10, versículo 15. Gloria al Señor. ¿Cuántos están bendecidos? La palabra es viva y eficaz. Amén. San Juan capítulo 10, versículo 15. ¿Qué dice? ¿Lo tenemos? Dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El Señor está pendiente de usted y de mí y dice: yo pongo mi vida por las ovejas, que es lo que hoy están conmemorando. ¿Qué conmemoran? La muerte de Cristo, del Señor, la resurrección. Pues Él dijo que había puesto ¿qué? La vida por las ovejas. ¿Quién puso la vida por usted y por mí? El Señor Jesucristo. Así como el Padre me conoce y yo le conozco, dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tremendo. Él puso la vida en la cruz por usted y por mí, para que juntamente con Él tengamos vida eterna, tengamos vida abundante en Él. ¿A dónde vamos a conseguir la vida eterna? En Cristo. En Él conseguimos la vida eterna. La vida eterna no se compra en la tienda, no se compra en el supermercado. La vida eterna está escondida en Cristo, revelada para todo aquel que la quiera tomar y quiera permanecer en ella. Verso 16, ¿qué dice ahí mismo? San Juan capítulo 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hay otras ovejas. Usted y yo ya estamos en Cristo, pero hay otros que no están. Dijo: yo las voy a traer, para que también tengan un pastor, para que sepan que hay un pastor que puso la vida por ellas. Ese es el propósito de Dios, que usted y yo, a través de nuestra vida, a través de nuestra boca, nuestro cuerpo, podamos ayudarle al Señor a traer esas ovejas al redil. Verso 17: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla ¿a qué? A tomar. El Señor lo crucificaron y el soldado comprobó, clavando
la lanza en su costado. Él comprobó, ¿cierto? Y ya está muerto, no le partamos los huesos, está muerto ya. ¿Y qué dijo? Puso la vida y la volvió a tomar. Resucitó al tercer día para que usted y yo tengamos vida juntamente con Él. Verso 18. Nadie me la quita, dice. Nadie que le quita la vida al Señor, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Poderoso es el Señor que nosotros seguimos. El Dios que nosotros seguimos es que poderoso. Entregó la vida y volvió y la tomó. Pagó por tu pecado, por mi pecado. Pero dice la Escritura que la muerte no lo pudo contener, sino que Él resucita al tercer día. Y junto con Él nace la iglesia. Después de que Cristo resucita, empieza ya a formarse la iglesia. Antes Él tenía discípulos, enseñaba la palabra, pero después de que Él resucita, ya le dice a Pedro: sobre ti, ¿verdad? Edificaré, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está diciendo, la iglesia tiene que ser edificada sobre la roca. Y la roca es Cristo. ¿Cómo se edifica la iglesia? En Cristo. La iglesia tiene que ser edificada en Cristo. Y quizá usted y yo notamos o miramos el mensaje, pero a toda hora es Cristo. Es que no hay otra enseñanza, no hay otro mensaje. Yo no puedo venir aquí a edificarlo a usted, a prometerle cosas. No, Dios me habló que le va a dar casa, que le va a dar carro, que le va a eso. No, porque la palabra dice que eso es temporal. Y la iglesia tiene que ser edificada en lo eterno, en el Señor Jesucristo. Lo temporal, Dios nos dio habilidades a usted y a mí para conseguirlo. Él nos provee a través de esa habilidad que usted tiene. Dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Lo temporal lo busca usted con las habilidades que Dios le ha dado. Pero lo eterno nos lo da el Señor Jesucristo, y usted y yo tenemos que cuidarlo. Es un tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? Cristo. ¿Los vasos de barro? Nosotros. Cristo está, el Espíritu Santo depositado en un vaso de barro, que es usted y yo. Y tenemos que cuidar ese tesoro. Por eso dice la parábola que un hombre halló un tesoro en una heredad. Dice: y vendió todo lo que tenía para comprar esa heredad. ¿Cuál es ese tesoro? Cristo. O sea, al hombre no le importó lo que tenía. Él simplemente dijo: yo quiero el tesoro. Mis amados, la salvación, Cristo es un tesoro que está puesto en vasos de barro, que puso la vida por usted y por mí, que nos dice todos los días: venid a mí. ¿Quieren descansar? Vengan a mí y descansen en mí. Descansen en mí. Luego dice el verso 19: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, por lo que les estaba enseñando el Señor. Ellos no lo podían entender. Muchos de ellos decían, verso 20: demonio tiene y está fuera de sí, porque le oís. Luego el verso 21, decían otros: estas palabras no son del endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? La gente misma les testificaba. Pero los ojos del entendimiento de los judíos estaban ¿qué? Cauterizados, estaban cegados. Mis amados, todos los días usted y yo tenemos que pedirle al Señor que nos dé espíritu de poder, de sabiduría, de dominio propio, de entendimiento, para conocer lo inescrutable de Él, lo que Él tiene para usted y para mí, revelado en su palabra. Dice la palabra del Señor por allá en el Antiguo Testamento, dice que las cosas
reveladas son para usted, para mí, y las no reveladas o secretas le pertenecen al Señor. Hay cosas que el Señor no nos ha revelado, pero hay cosas que dijo, no las ha revelado. Y su reino ha sido revelado a tu vida y a mi vida. Así que, mis amados, la palabra en esta tarde nos aconseja de que tenemos que ser edificados en Cristo, la iglesia edificada sobre la roca. Cuando la iglesia es edificada sobre la roca, mis amados, nada te hace mover. Usted una vez discierne. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿cierto?, entrará en el reino de los cielos. Porque hay muchos que usan al Señor para edificar con hojarasca, con heno. Pero el Señor ordenó que la iglesia fuera edificada sobre la roca, que es el Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, dice el versículo bíblico, pero confiad en mí, yo he vencido. El hecho de estar en Cristo no significa que tengamos aflicciones. Mientras estemos en este mundo las vamos a tener. El Señor las tuvo. Antes de ir a la crucifixión, imagínese usted cuánto le dolió el pellejo, la carne, ¿cierto? Tú que le dolió bastante. Cuando le metieron la corona de espinas, bastante le tuvo que doler. Cuando lo clavaron a la cruz y atravesaron sus manos, me imagino el dolor que tuvo que sentir. Tremendo. Pero Él lo soportó por usted y por mí. Así que, mis amados, si el Señor tuvo aflicción en el mundo, nosotros también. Pero Él dice, confiemos en Él porque Él ha vencido. Y si Cristo ha vencido, usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, dice la palabra. Somos más que vencedores en Cristo. Entonces, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Que estemos en Él. Ya hemos venido a Él, que permanezcamos en Él. Y que todos los días digamos, Señor, enséñame los secretos, revélame tu palabra, revélame a tu Hijo cada día más a mi vida. Que haya cada día una expresión de Cristo a través de nuestras vidas y poder expresar la santidad de Dios en nosotros. Recuerde, les decía, dice la palabra que es un tesoro depositado en vasos de barro. El tesoro es Cristo, el barro somos nosotros. Él es el alfarero, nosotros el material con el cual hace el vaso. Él es el que nos moldea. Él es el que trabaja en cada uno de nosotros. Todos los días, permitámosle, Señor, trabaje en mi vida. Porque yo quiero llegar hasta la plenitud del varón perfecto, que es Cristo. ¿Cuál es el propósito? Mis amados, como dice el apóstol Pablo, corred con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Tenemos que correr con paciencia, saber correr. Cuando un atleta corre, mis amados, él se prepara con anterioridad para guardar el aire, para no sentir cansancio, o siente cansancio pero lo puede soportar. Usted y yo estamos en esta carrera preparándonos para llegar a la meta. ¿Y cuál es esa meta? El día de Jesucristo. Para llegar el día que estemos frente a Él, cara a cara, dice la palabra que le veremos, poder decir, Señor, aquí estoy. Y Él pueda decir, buen siervo fiel, en lo mucho, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esas son unas palabras muy bonitas. Y que no diga, apartados de mí, hacedores de maldad. Tremendo. ¿Cuál de las dos quiere escuchar? Yo quiero escuchar la primera. Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahí está el Señor esperándonos. Ahí está esperándonos para ponernos en lo mucho, para ponernos en su Hijo. Ahí estamos sentados junto con Él, pero tenemos que perseverar, amados. En el mundo hay distracción. Dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar.
Él anda ahí poniendo trabas, colocando cosas para que nosotros no busquemos y aprendamos más del Señor. Y el Señor, ¿qué es lo que quiere? Que vengamos a Él. Que el yugo, que las cargas, que las pruebas, que las circunstancias en Él son más fáciles. Que en el mundo tendremos aflicción, pero que Él ha vencido y nosotros juntos también con Él. Somos más que vencedores. Démosle un aplauso al Señor. Entonces, mis amados, perseverar. Perseverar en el Señor, perseverar en su palabra, perseverar en Cristo. Dice que Él conoce al Padre y nadie conoce al Padre como Él. Y nadie conoce al Hijo como el Padre. Si el Padre alguien conoce, es porque Él lo ha querido revelar. Démosle gracias al Señor porque Él ha revelado al Padre a nuestras vidas. Cierra sus ojitos ahí donde tú estás, dígale: Señor, te doy gracias en esta tarde. Gracias por el privilegio que nos das una vez más de estar aquí reunidos en Cristo, dándote gloria, dándote honra y dándote adoración, Señor. Gracias, Dios, porque estamos en el mejor lugar en Cristo, alabando y glorificando tu nombre, Señor. Bendigo a cada uno de los aquí presentes, les declaro bendecidos una vez más. Declaro que los cielos ya están abiertos a su favor. Declaro ese espíritu, Señor, de templanza, de dominio propio, para permanecer en esta heredad que nos ha tocado, que es Cristo. Para permanecer hasta el día que partamos de este mundo. Porque de ti, Señor, en ti estamos completos. Aquí y allá estamos en ti, Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque cada día podemos experimentar tu amor. Podemos experimentar lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra porque tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús, te bendecimos en esta tarde y te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor.